Buenas noches, el día de hoy vengo a hacer el video para la clase de técnicas de comunicación. El tema del que les voy a hablar hoy es sobre los cuchillos, sobre cuchillería. Los cuchillos son una herramienta central para los chefs y digamos que es como la herramienta más representativa. También es como un regalo muy sencillo que se le puede dar a una persona que estudia cocina. Y digamos que pues la historia de los cuchillos se remonta a una antigüedad muy profunda. eh, Han sido distintos materiales, por ejemplo las antiguas tribus que vivían en América, los mayas, los chipchas, y utilizaban piedras como por ejemplo la obsidiana. De hecho, los cavernícolas que estaban en Europa antiguamente se han encontrado que utilizaban piedras afiladas como tipo de cuchillos. Y pues digamos que sin importar el material, lo que hace que un cuchillo sea cuchillo es el filo. ¿Qué es el filo precisamente? El filo es que dos lados de un material se unan en un vértice, en un borde, y a través de este borde es el que atraviesa, el que corta. Digamos que si un cuchillo, si un objeto de corte no está filoso, es porque este borde está abierto, es porque este borde no está del todo cerrado en las dos partes, entonces no se forma un borde perfecto. Precisamente, ¿por qué corta? Porque esta punta es más delgada que el material donde está entrando, entonces a nivel molecular penetra entre las moléculas y va rompiendo, se va abriendo camino. Entre más afilado obviamente es más fácil cortarlo y digamos que pues claro, para poder obtener este filo se necesita un material que se permita afilar, por ejemplo, un material tan suave como la gelatina o un material suave como lo puede ser la madera. No es apto para cortar precisamente porque es muy difícil llegar a afilarlos porque pierden su forma en cierto punto a la hora de irlos adelgazando. Usualmente se utiliza acero, eh, y se pueden hacer de hierro, pero no es tan común porque el hierro se tiende a oxidar. ¿Qué es el acero? El acero es una combinación de hierro y de carbono. ¿Qué es lo que le aporta el carbono? El carbono le aporta dureza, es una aleación y hay una gran cantidad de aleaciones. Eh, Hay distintos tipos de cuchillos. El más utilizado es este. Este es un cuchillo de 10 pulgadas. Eh, es bastante grande, la verdad, para el estándar de cocina en casa. Pero pues a nivel profesional es bastante cómodo. Digamos que se recomienda para los estudiantes de cocina un cuchillo entre 8 y 10 pulgadas. Un cuchillo más grande te da la ventaja de, por ejemplo, poder abrir una pechuga fácilmente, de un solo corte. Y bueno, pues como es más pesado, también te permite ir cortando con mayor velocidad. Digamos que la desventaja que tiene es que no es tan práctico y es por eso que pues eh, uno puede tener varios cuchillos para distintos propósitos. De hecho, hay varios tipos de cuchillo. Por ejemplo, están los cuchillos, permítame le muestro. Está este de por acá, que es un cuchillo jamonero. No sé si ahí se alcanza a ver bien. Eh, para distintos propósitos se han creado distintos cuchillos. El cuchillo jamonero usualmente se utiliza tanto como para el jamón como como para cortar carne, es el que se le va a los carniceros, porque es una hoja que no es muy gruesa, es una hoja que es muy larga y, y digamos que por la forma permite abrir lonchas de carne de un solo corte. Es digamos que la idea de este mismo cuchillo grandote, solo que más delgado, por ahí por aquí, y no es tan grueso. Si se fija, este tiene un grosor como de 2 milímetros, 2.5 milímetros, ya depende de la marca y la calidad del cuchillo. El grueso del lomo del cuchillo y del tipo de acero que se utiliza. Le decía que los aceros van variando. Hay distintos países fabricadores de cuchillos y la cuchillería, el acero utilizado en los cuchillos depende del país, de la tradición que se tiene. Los países principales productores de cuchillos de mayor calidad son Alemania, los cuchillos alemanes son conocidos. Está también los cuchillos japoneses y los americanos.
Y digamos que, ¿por qué se destacan? Por ejemplo, los cuchillos americanos se destacan porque son relativamente de bajo costo, son cuchillos en acero inoxidable, al igual que este, con un contenido de carbono medio. ¿Qué ventaja nos da el acero inoxidable? Eh, bueno, dentro de todo es muy práctico, es muy fácil de afilar. Y, pues digo, hablando en el caso de los cuchillos americanos que son más económicos, eh, pues sí, se utiliza el acero inoxidable porque es más barato, es más fácil de afilar. Para afilar usualmente se utilizan piedras de afilado. ¿Y por qué es más fácil de afilar? Porque es más suave, es un acero más suave con menor contenido de carbono y no requiere tanta experticia para poder manipularlo, para poder afilarlo. Mientras que un cuchillo, por ejemplo, un cuchillo japonés, es mucho más difícil de afilar y de utilizar, porque un cuchillo japonés tiene un mayor contenido de carbono. ¿Qué implicaciones tiene que tenga un mayor contenido de carbono? Son más duros. También que permite tener un ángulo de afilado más agresivo. Por ejemplo, un cuchillo de acero se afila en torno a los 20 grados, que sería aproximadamente por ahí, mientras que un cuchillo japonés se afila en un ángulo mucho más agudo. ¿Qué permite eso? Tener un filo mucho más potente, mucho más fuerte, porque pues entre mayor sea el ángulo, más finito se hace el filo, y eso le permite poder cortar más fácilmente. Son más duros y se requieren de herramientas especiales. Por ejemplo, se requiere de una piedra diamantada. Y también están los cuchillos, ya que hablando de los cuchillos japoneses, estos tienen mayor contenido de carbono. ¿Por qué? Porque durante su proceso hay técnicas especiales que solo ellos conocen. Una de ellas es que le echan una ceniza especial, eh, y pues en el proceso de templado se meten unos aceites especiales que ellos tienen. ¿Qué permite esto? Que con un cuchillo más pequeño se pueda obtener cortes de mayor precisión y calidad. Por ejemplo, este es un cuchillo japonés utilizado para sushi. Aquí se ve mejor. Como lo puede ver ahí, es una hoja larga, es una hoja muy dura, no es flexible como estos, por su mayor contenido de carbono y mayor dureza. Mire, este, ¿sí ve? Es bastante flexible. Si yo uso con un cuchillo japonés no podría doblarlo, y si lo doblo se va a partir. ¿Qué diferencia hay? Un cuchillo japonés me permite tener un ángulo a mí más acostado para afilar y un filo mucho más pronunciado. También seguramente ha visto esto. Esto es una chaira, se llama, y sirve para asentar el filo, no para afilar, para asentar el filo. Y es lo que usualmente los carniceros se los ve utilizándolo para mantener el filo de sus cuchillos. ¿Qué es lo que hace? Pasa por el cuchillo quitando irregularidades, pero realmente desbasta tan poquito que no es significativo. Hay piedras de distinto grosor. Por ejemplo, esta es por este lado es una 135 y por este lado es una 250. Entre mayor el número, más suave es la piedra, menos material quita, pero también permite un afilado más preciso, más fino. En general estas vienen perfecto para este tipo de aceros más blandos, pero pues para aceros más duros y cuchillos más especializados se requieren piedras de mayor graduación, 2000, 5000, he visto piedras 8000 y 10000, que pues obviamente son mucho más costosas, pero pues son de mayor nivel. Sí, digamos que los cuchillos de cocina profesionales tienen esta guardita blanca de plástico, a diferencia de los de cocina hogareña, que son de madera, porque esto es un plástico especial, es un plástico antibacterial, y son blancos para que se pueda ver su limpieza, su pulcritud, igual que pues la mayoría de implementos y ropa en cocina, que tiene que ser blanca para que se pueda ver que están limpios. Es importante tener un cuchillo bien afilado, bien sea ayudándonos de una piedra o bien sea ayudándonos de
Hay afiladores que son muy prácticos, que no son tan buenos para el cuchillo, pero son prácticos, que son como una V y retiran material del borde del cuchillo. Es importante tenerlos afilados para evitar accidentes, porque un cuchillo afilado le ayuda a uno con el corte, mientras un cuchillo que no está afilado se resbala, por ejemplo, y puede terminarlo cortando a uno. Entonces, por eso es mejor. Entonces, recapitulando, los tres países principales productores de cuchillos son los americanos, que lo producen con aceros de dureza suave, son más económicos, alemanes de una dureza media, y los japoneses, que tienen una dureza más alta por su alto contenido en carbono. Los alemanes se sitúan en un punto medio, entonces ya podemos imaginarnos que pues traen propiedades buenas de ambos mundos, pero eh, son más costosos, y la verdad personalmente preferiría un cuchillo americano, la verdad, porque son más fáciles de afilar. Un cuchillo japonés te requiere mucha más experiencia, te requiere materiales especializados y son mucho más costosos. Realmente un cuchillito de estos, eh, por ejemplo un Daiba, un cuchillo Sentoku, un cuchillo japonés, te puede llegar a valer 300, 500 mil pesos. He visto cuchillos hasta de 2 millones de pesos. ¿Por qué? Pues porque son hechos a mano, los más costosos, son forjados, y a diferencia de los cuchillos más económicos, que simplemente es una plancha de metal que se corta y ya se le da forma al cuchillo. Los cuchillos japoneses llevan un proceso milenario, porque pues ellos vienen haciendo esto hace muchísimos años. Los japoneses, recordemos que son los productores de las katanas, que son unas espadas delgadas, largas y muy duras, que, un dato curioso, se afilan de un solo lado. Y pues también son unos expertos produciendo cuchillo. Japón es un país que tiene una alta producción en pescados, y es por eso que necesitan herramientas para poder manejar el pescado, para poder hacer, por ejemplo, las piezas de sushi, para poder hacer los de Eva, para poder hacer sus platillos, por ejemplo con el pez globo, que requiere unos cortes muy precisos y muy finos, para de pronto no ir a dañar la carne del pescado. Entonces, sí, es eso. Quería hablarles un poco de esta herramienta tan importante para los chefs.